Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacer algún vídeo sobre rol y hoy ha llegado por fin ese día y vamos a hacer un vídeo de rol pero dirigido a los más pequeños de la familia. El juego en sí se trata de Pequeños Detectives de Monstruos y creemos que es un muy buen punto de partida para iniciarse en este tipo de juegos. Como no tenemos la versión física del juego, el libro de Pequeños Detectives de Monstruos, lo que haremos es dejaros por aquí a la portada para que la podáis ver. En este vídeo haremos una pequeña presentación, veremos en qué consiste el juego y también hablaremos de los beneficios que aporta jugar a este juego o a este tipo de juegos. Pequeños Detectives de Monstruos es un juego de rol orientado a niños desde los 3 años en adelante y publicado por No Solo Rol Ediciones. Va dirigido principalmente a esos niños que tienen miedo a los monstruos que se esconden por las casas. Para poder ayudar a estos niños a superar estos miedos, se plantea un juego en el que ellos son los protagonistas y deciden cómo y cuándo enfrentarse a estos monstruos. Se trata de un juego de rol narrativo, es decir, mediante el cual se crea una historia a partir de las acciones y decisiones que van tomando los jugadores a lo largo de la partida. Por lo tanto, cuando la partida ha terminado, los jugadores han creado entre todos una historia donde ellos han sido los protagonistas y además los guionistas. Para jugar a Pequeños Detectives de Monstruos, será necesario que un adulto o un niño mayor con algo de experiencia en este tipo de juegos realice la función de director o máster de la partida, mientras que los peques harán la función de jugadores. El escenario clásico será una casa o una mansión, y el objetivo principal será cazar un monstruo o encontrarlo o incluso ayudarle. Al ser un juego de rol, el elemento principal será la imaginación, pero ¿qué otros elementos o personajes podemos encontrarnos en el juego? Vamos a verlo. Los detectives novatos buscadores de monstruos, es decir, los niños y las niñas que jugarán la partida y que se convertirán en los verdaderos protagonistas de la historia. El detective veterano, como hemos dicho, el adulto o niño mayor con experiencia, que aparte de ser un jugador más, también hará la función de un detective más, pero su misión será la de guiar y ayudar a estos detectives novatos a convertirse en grandes detectives. Además, es quien enseña y maneja las reglas del juego de manera imparcial, y también en secreto prepara la partida, los monstruos y los demás elementos necesarios. Los monstruos, ¿qué sería de unos detectives de monstruos si no hubieran monstruos? Generalmente los monstruos son la personificación de los miedos de los más pequeños. En este caso son unos seres mágicos que a veces están contentos, a veces están enfadados y que se dedican a hacer travesuras por la casa, la mansión o el escenario que se haya elegido. El libro incluye un montón de monstruos ya creados, como por ejemplo el monstruo de las sombras, el de las ventanas, el que se esconde tras las puertas, el de los reflejos, el del ático y el del sótano, el de los ruidos raros, el que vive en la basura, el del armario, el de la cama, el del desorden, el del despertador, el de las macetas, el de las bromas, el de los dientes sucios, el de los secretos y el de las pesadillas. Aparte de esto, el detective veterano, en grupo con los jugadores o él solo, puede crear monstruos nuevos usando completamente la imaginación y por tanto hacer monstruos únicos para cada partida. Cada monstruo además tiene el dibujo de una huella, que es la huella que él deja cuando pasa por un lugar. Por lo tanto, esta huella nos puede ayudar en el escenario donde ha pasado el monstruo a identificar a qué monstruo nos estamos enfrentando. Además, también en el libro tendremos por cada monstruo información sobre lo que le pone contento y lo que le hace enfadar, muy útil precisamente para evitar hacerlo enfadar y para ayudarnos a ponerlo contento. Otro elemento serían las pistas. Ahora hablaremos con un poco más de detalle, pero básicamente cuando un monstruo pasa por un lugar y hace alguna fechoría, deja un tipo de rastro que le llamamos pistas. Estas pistas serán encontradas por los detectives cuando vayan a investigar un lugar. Para ir a investigar un lugar, los detectives pueden hacerlo tanto de manera imaginaria como físicamente. Eso ya depende de cómo diseñe el detective veterano la partida, que también lo explicaremos un poco más adelante. Con estas pistas los jugadores deberán deducir a qué tipo de monstruos se están enfrentando, y con esta información podrán encontrarlo, atraparlo, ayudarlo o lo que sea necesario según el objetivo de la misión. Aunque dicho así parezca raro, las pistas hacen que la partida sea más complicada. En cambio, si se juega sin pistas, suele ser más rápida y simple, ya que las pistas se encuentran y hay que resolverlas, dando un punto más de complejidad a la misión. Jugar o no con pistas ya dependerá del detective veterano, según el tipo de jugadores con el que esté jugando la partida. Si se decide jugar con pistas, cada vez que se encuentra una pista y que se resuelve, hay que irlo apuntando en una ficha de personaje que luego explicaremos,
ya que, como veremos, estas pistas afectan al siguiente componente del que hablaremos, es decir, al miedo. Pues eso, hablemos del siguiente elemento, que es el miedo. Representa que el detective veterano tiene una especie de localizador que le permite detectar el miedo que hay en el ambiente. Las pistas que se encuentran hacen que incremente el nivel de miedo del ambiente, hasta que son resueltas. Una vez son resueltas, el nivel de miedo vuelve a su estado anterior. Con lo cual, vemos que durante la partida el nivel de miedo del ambiente aumenta y disminuye a medida que vamos encontrando y resolviendo pistas. Un ejemplo de estas pistas podría ser que escuchamos un ruido extraño. Vale, pues esto es una pista y hace que incremente nuestro nivel de miedo del ambiente, ya que hemos oído un ruido que no sabemos de dónde proviene. Entonces resolvemos la pista. Imaginaos que descubrimos que este ruido simplemente era un ratoncito que iba por la casa sin hacer nada malo. ¿Vale? Resolvemos la pista y por lo tanto el miedo vuelve a reducirse a su estado anterior. Cuando finalmente, a base de ir resolviendo pistas y de ir investigando, encontramos al monstruo que buscábamos, este monstruo tendrá un valor de miedo también. Este valor de miedo es propio de cada monstruo tiene su valor. Hay monstruos que tienen un valor de miedo más alto y monstruos que tienen un valor de miedo más bajo. Entonces, una vez encontramos al monstruo, este valor de miedo se suma al valor de miedo del ambiente, dando un valor total de miedo. Además, el valor de miedo del monstruo puede variar según si el monstruo está enfadado, contento o asustado. Por lo tanto, el estado en que se encuentra el monstruo también es muy importante. Durante la partida pasarán sucesos que requerirán una tirada de dados para saber si lo superamos con éxito o no. Esta tirada de dados deberá superar el nivel de miedo actual que haya en el ambiente. Si se supera el nivel de miedo, entonces conseguimos con éxito realizar ese suceso. En caso contrario, el detective que haya realizado esa tirada quedará asustado o paralizado durante un rato. Por lo tanto, no solo los monstruos tienen diferentes estados, sino que los detectives también tendrán diferentes estados, como el de asustado, el de paralizado o incluso el de mordido, porque los monstruos pueden llegar a morderte. Por lo tanto, el siguiente elemento que ya acabamos de introducir son los dados. Los dados es el elemento que añadirá este componente de azar a nuestras acciones y básicamente se trata de 3 dados de 6 caras. Nosotros cuando realizamos la tirada de 3 dados, para resolver el suceso, solo nos quedamos con uno de los 3 dados. Por lo general, en un estado normal, nos quedaremos con el dado del medio, en cuanto a el valor de los dados. Es decir, si hay un 6, un 3 y un 1, pues nos quedaríamos el valor 3. Pero cuando nuestro estado sea de estar asustado o de que nos hayan mordido, en estos casos cuando tiremos el dado, los 3 dados, nos quedaremos con el valor más bajo. Es decir, en este caso si tuviéramos 6, 3 y 1, nos quedaríamos con el 1. Y por último, ahora lo veremos, pero hay otro elemento que son las herramientas. Si nosotros disponemos de la herramienta adecuada cuando tenemos que realizar una acción concreta, entonces, disponiendo de esa herramienta, cuando tiremos los dados, nos quedaremos con el valor más alto. Es decir, en el ejemplo del 6, 3 y 1, nos quedaríamos con el 6. Y como hemos dicho, comparando el valor del dado que nos quedamos con el valor de miedo total que hay en el ambiente, sabremos si hemos superado o no la prueba que estemos realizando. De todas formas, las dificultades siempre son orientativas y al final es el detective veterano quien decide un poco cuál es la dificultad en función de lo que está sucediendo en ese momento en la partida. Por ejemplo, si hay que hacer una prueba y resulta que 2 detectives deciden hacerla juntos, pues esto, al estar cooperando, le da un plus y el detective veterano puede decidir que esa prueba en concreto disminuye en 2 su dificultad. Eso sí, hay que tener en cuenta que una vez lanzamos los dados y seleccionamos el dado que nos toca, si ese dado contiene un 1, será un fallo siempre. Pase lo que pase, eso es un fallo y no superamos con éxito la prueba que estemos realizando. En cambio, si el dado es un 6, es un éxito siempre. Vale, como ya hemos introducido, el siguiente elemento son las herramientas, que como hemos visto son muy útiles para ayudarnos a elegir el dado de valor más alto. El detective veterano al inicio de la partida repartirá unas herramientas iniciales entre todos los jugadores de la partida. Y entonces los jugadores serán los encargados de decidir en qué momento es el idóneo para usar esa herramienta. Algunas de las muchas herramientas de las que podemos disponer son los caramelos antiverrugas, que básicamente son unos caramelos que si no solo los comemos nos curan las mordeduras de monstruos. También tenemos, por ejemplo, a los walkie-talkies, que en algún momento puede ser que los detectives tengan que separarse. Entonces los walkie-talkies les permitirían comunicarse aunque no estén en la misma habitación. También hay, por ejemplo, la lupa culo de vaso. Una lupa culo de vaso lo que nos permite es encontrar pistas o huellas que normalmente no verías a simple vista.
O incluso también podemos encontrar el frasco de cristal, que es una herramienta esencial porque es la que nos permite atrapar a un monstruo y convertirlo en bueno. Y para acabar, algo que vuelve loco a los más pequeños: las medallas y los puntos. Al final de la partida, tras superar el caso propuesto, habrán puntos y medallas para nuestros valientes detectives. Los puntos son muy importantes, ya que se pueden cambiar por nuevas herramientas que hay en el almacén de herramientas. Entonces los jugadores, a medida que juegan partidas, van mejorando, ya que obtienen puntos que les permiten acceder cada vez a herramientas más útiles y más poderosas. En cuanto a las medallas, no es que sea nada que aporte nada al juego, pero es algo que a nivel de satisfacción personal aporta mucho a los jugadores, ya que el detective veterano entregará medallas según la actuación de cada uno de los jugadores. Entonces, a uno le puede dar, por ejemplo, una medalla por haber trabajado muy bien en equipo, a otro le puede dar una medalla porque ha tenido una muy buena idea, o a otro una medalla al valor. Se le pueden ir dando medallas a todos los jugadores y la verdad es que le sienten muy orgullosos al conseguir estas medallas. Tanto las medallas como los puntos que se otorgan a los jugadores están al final del libro del juego de Pequeños Detectives de Monstruos para que las puedas entregar. Además, también se pueden descargar de la página web, de manera que también se podrán ir actualizando nuevas insignias, nuevas medallas que puedas entregar a los jugadores. Aparte de eso, tú puedes ser todo lo imaginativo que quieras para diseñar medallas a tu manera y entregar una medalla física que los niños puedan conservar de partida en partida. Vale, visto los personajes y los componentes que aparecen en una partida cualquiera de este juego, vamos a explicar así un poco los pasos que hay que seguir para preparar una partida. Sobre todo esto puede ir bien para la gente que nunca ha preparado una partida de este tipo y quiera ver qué pasos hay que seguir para hacerlo. Eso sí, tened en cuenta que al ser un juego de rol os podéis tomar muchísimas libertades a la hora de preparar la partida. Pero bueno, puede ser unos pasos iniciales que os pueden venir bien. Primer paso, elegir el lugar donde se va a realizar la partida. Aquí tenemos tres opciones distintas. Podemos hacer la partida en una mesa, podemos hacer la partida por la casa o incluso se puede hacer una partida en la calle. En la mesa sería el modo más clásico, es decir, todos los jugadores sentados alrededor de la mesa, usando básicamente su imaginación y lanzando los dados cuando hay que hacer alguna tirada para saber si se supera alguna prueba o no. La otra opción es por la casa, es decir, en este caso la casa será el escenario del juego y los jugadores podrán corretear de arriba para abajo buscando a los monstruos, buscando pistas. Esta opción seguramente es la más adecuada cuando los jugadores son muy pequeños, ya que a ellos les cuesta estar mucho rato sentados en una mesa y seguramente preferirán pues ir buscando pues debajo de la cama, correr a otra habitación, buscar por otro sitio. Siempre este tipo de partida les llama mucho más la atención y les divierte mucho más. Y por último, en la calle, también llamado rol en vivo, que sería salir a un parque o a donde creáis oportuno y hacer la partida en exterior. En este caso, eso sí, hay que tener mucho cuidado y tener controlado a los pequeños en todo momento. Para tomar la decisión de en qué lugar realizar la partida, hay que tener muy en cuenta las edades de los niños. No es lo mismo hacer una partida para niños de 3 a 5 años que para niños de 5 a 8 o incluso para niños que doblen estas edades. Segundo paso, que sería básicamente elegir el tipo de partida. Disponemos de tres tipos de partida: atrapar al monstruo, ayudar a un monstruo o encontrar algún objeto. Atrapar al monstruo básicamente consiste en buscar y resolver pistas para encontrar al monstruo, atraparlo y convertirlo en un monstruo bueno. El segundo tipo de partida sería ayudar al monstruo. A veces los monstruos son demasiado fuertes o demasiado listos para ser atrapados. Entonces, en este caso, lo que se hace es intentar ayudarlo para que esté contento, ya que un monstruo contento es un monstruo que no da problemas. Y en cuanto a la de encontrar algún objeto, hay monstruos muy traviesos que disfrutan escondiendo los objetos preferidos de los niños, como por ejemplo un peluche o lo que sea. Entonces el objetivo de esta partida sería intentar finalmente encontrar este objeto que nos ha escondido este monstruo. Tercer paso, preparar los componentes que necesitaremos. Básicamente se necesitan los 3 dados de 6 caras de los que ya hemos hablado, un contrato de detective para cada uno de los detectives, que ahora veremos. También necesitaremos lápiz y papel. Y, opcionalmente, se puede añadir todo el atrecho que creáis conveniente para hacer más divertida la partida, como por ejemplo disfraces o objetos que representen estas herramientas de las que disponen los detectives para resolver los casos. De hecho, contra más atrecho,
normalmente más divertida será la partida para los peques. Cuarto paso, firmar el contrato. Hemos dicho que necesitamos un contrato para cada detective, pues lo que tienen que hacer estos detectives es poner su nombre, normalmente un nombre inventado, que represente a su personaje, ya que dicen que un monstruo sepa tu nombre real, pues no es algo positivo, por lo tanto es mejor ocultar tu nombre real e inventarte un nombre. Después también lo que se apunta en este contrato son las herramientas iniciales que hemos dicho que el detective veterano le da a cada uno de los detectives que jugarán la partida. Y finalmente, en partidas posteriores, como ya hemos dicho que se ganan puntos y que estos puntos se pueden cambiar por nuevas herramientas, pues en el caso de que devolvamos alguna herramienta o consigamos alguna herramienta nueva o mejoremos alguna cosa, pues todo esto se tendrá que ver reflejado en el contrato de detective. Quinto paso, preparar al monstruo, algo esencial. Vale, hay dos maneras de preparar al monstruo. Una es utilizar uno de los monstruos que ya viene en el libro de Pequeños Detectives de Monstruos, y otra es crear tu propio monstruo. Si queremos utilizar uno de los monstruos del libro porque no tenemos tiempo o ganas de pensar un monstruo, inventárnoslo de cero, pues lo que se hace es coger los 3 dados de 6 caras y lanzarlos. Se suman todos los dados y esto nos dará un número entre 3 y 18. Este número se va al libro de Pequeños Detectives de Monstruos, se miran los monstruos y cada monstruo tendrá un número asignado de estos. Se mira qué número ha tocado y ese es el monstruo al que se tendrán que enfrentar nuestros detectives. La otra opción es crear tu propio monstruo de cero, un monstruo que nace totalmente 100% de tu imaginación y que por lo tanto será un monstruo único al que jamás se haya enfrentado ninguno de los detectives. Para crear a este monstruo recomiendan seguir el juego de las preguntas, que básicamente es responder a una serie de preguntas muy largas que nos da el propio manual, entre las que está, por ejemplo, dónde vive el monstruo, es grande, es pequeño, es gordo, es flaco, tiene pelo, escamas o plumas, de qué color es, si tiene patas o tiene alas. Bueno, una serie de preguntas que al irlas contestando, pues iremos dibujando al monstruo y creando este nuevo monstruo al que se enfrentarán nuestros detectives. Aparte de esto, eres totalmente libre de añadir las preguntas o de hacer las preguntas que quieras en el momento de diseñar el monstruo, o incluso puedes diseñarlo de tu propia imaginación sin utilizar ninguna de estas preguntas. En este punto ya estaríamos preparados para empezar la partida. Entonces, el sexto paso sería jugar la partida propiamente. Y para jugar la partida la podríamos dividir en 3 subsecciones de la partida. La primera sería la llegada al escenario, la llegada a la casa o a la mansión donde se ha producido el aviso de que pueda haber un monstruo. Entonces, básicamente es parte de la ambientación donde el detective veterano hará la función, por ejemplo, de los dueños de la casa y hablará con los detectives para explicarles qué ha estado sucediendo en esa casa y que los pequeños detectives pues empiecen a hacer sus ideas de qué puede estar pasando. La segunda parte de la partida consistiría en buscar y resolver pistas. Es decir, los detectives empezarán, ya sea en la mesa o por la casa o por la calle, donde sea, empezarán a buscar pistas para intentar deducir a qué tipo de monstruos se están enfrentando. Normalmente, una vez haya resuelto todas las pistas, aparecerá el monstruo y pasaríamos a la última subsección de la partida, que sería la de resolver el caso. De lo que se trata aquí sería de resolver la misión según qué tipo de misión sea. Por ejemplo, si la misión es atrapar al monstruo, pues se trataría de atrapar al monstruo, que para hacer esto todos los jugadores, todos los detectives, realizarían una tirada. Cada uno elegiría el dado que le toque, según el estado en el que esté o las herramientas que disponga, y se sumarían los dados elegidos de cada uno de los personajes. Si esta suma da por encima del miedo total que hay en el ambiente, entonces consiguen capturar al monstruo. Si por lo que sea no han podido atraparlo porque no han superado la tirada, entonces el monstruo escaparía y habría que continuar intentando atraparlo. Pero tenemos la ventaja de que al haber intentado atraparlo, aunque no hayamos tenido éxito, el monstruo se ha asustado, con lo cual intentar capturarlo de nuevo será más sencillo, porque él estará en un estado, que es el estado de asustado, que beneficia a los detectives. Vale, en el séptimo paso ya hemos acabado la partida y de lo que se trataría es de repartir los puntos y las insignias o medallas que decida el detective veterano a cada uno de los jugadores. Y el octavo y último paso, en el caso de que se haya jugado con un monstruo inventado,
se puede coger ese monstruo, crearle una ficha y añadirlo a lo que sería nuestra base de datos de monstruos para tenerlo disponible para una próxima partida si así lo quisiéramos. Y para acabar nos gustaría hablar un poco de los beneficios que aporta jugar a este o a este tipo de juegos de rol, sobre todo con los más pequeños, y un poco nuestra opinión general. Una de las mayores ventajas es la flexibilidad. Al no ser un juego con una historia cerrada, las posibilidades son mucho mayores que, por ejemplo, con un cuento infantil o con un juego de mesa. Además, este tipo de juego se puede adaptar muy bien al tipo de jugadores. Será trabajo del detective veterano que, según los jugadores que vayan a jugar la partida, pues decida cómo enfocará o cómo diseñará esa partida. De manera que no sea una partida en la que los jugadores se puedan ver superados o aburridos o defraudados. Así que el papel del detective veterano será muy importante en este caso. Tal vez esta pueda ser la pequeña pega que tiene este tipo de juego, que necesita de un director o de un máster que esté dispuesto pues a encargarse de todo este diseño, de toda esta responsabilidad de llevar la partida para que todo el mundo se divierta, ya que si el director no lleva la partida como toca, podría llegar a ser un desastre. Pero bueno, para eso está este tipo de juego que va genial para iniciarse tanto a los niños como al propio adulto o al niño con experiencia para iniciarse como director de juego. Por lo tanto, creemos que es un muy buen juego para hacer esto por primera vez. Además, es un juego que fomenta mucho el trabajo en equipo. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Aquí lo que hay es un equipo que trabaja junto, un equipo en el que cada uno dará su opinión, que los demás escucharán estas opiniones y las respetarán, que tomarán decisiones en grupo para buscar un bien común para el equipo y bueno, creemos que esto es algo muy bueno para que aprendan a respetarse y también, aparte de esto, desarrollarán muchísimo lo que es la imaginación para intentar resolver los problemas que se les plantea y buscar las mejores opciones. Otra de las grandes ventajas de este tipo de juegos es que los jugadores viven la aventura de primera mano. Son ellos los que toman las decisiones, son ellos los que generan la historia final que se crea jugando la partida. Si ya es excitante para ellos a veces simplemente escuchar una historia o de un cuento donde ellos escuchan qué le pasa a los protagonistas, imaginaos la experiencia que pueden disfrutar o que pueden sentir al ser ellos mismos los protagonistas de la historia. Los juegos de rol no siempre han estado bien vistos y tal vez aún haya gente que no los vea con buenos ojos. Yo creo que puede ser un buen momento para coger uno de estos juegos y empezar a probarlo de primera mano y entonces ver que realmente, al menos en nuestra opinión, estos juegos aportan muchísimo, sobre todo a los más pequeños. Bueno, como veis, yo personalmente solo tengo buenas palabras para los juegos de rol y en este en concreto creo que el potencial es enorme. O sea, es un juego bueno, los niños van a disfrutar muchísimo, que va a ser fácil para el adulto llevar la partida y que además una de las cosas que creo que es importante de este juego en concreto es que permite a los niños enfrentarse a sus miedos y superarlos. Bueno, pues lo dicho, desde Círculo Friki recomendamos mucho este juego, sobre todo para unas partidas iniciales, tanto de los posibles jugadores como del director de juego. Y más adelante en el canal intentaremos pues hablar de algún otro juego de rol, también para niños o para familias, pero ya con un nivel más alto de complejidad para los que ya tenéis cierta experiencia con este tipo de juegos. Y ya solo me queda daros las gracias por ver nuestros vídeos y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros al canal para ayudarnos a crecer. Aparte de esto, si tenéis cualquier pregunta o comentario, podéis hacerlo tanto en los propios comentarios del YouTube como en nuestras redes sociales, como por ejemplo en Facebook, Twitter, o os podéis agregar a nuestro grupo de Telegram, en el que podéis hablar con nosotros o entre vosotros. Pues dicho esto, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!